A las 3 de la madrugada, un rumor silencioso comenzó a propagarse a través de las redes sociales. Unas pocas cuentas, luego decenas, luego cientos, repetían una frase: Nicolás Maduro ha muerto. No era una noticia cualquiera, era la detonación de una bomba informativa que sacudiría al mundo entero. La conmoción no se limitó a Venezuela. La muerte del controvertido presidente generó una onda expansiva que traspasó fronteras, alcanzando las noticias de última hora en cada rincón del planeta. Los medios internacionales, acostumbrados al frenesí noticioso, se vieron sobrepasados por la magnitud del evento. CNN, BBC, Al Jazeera y todos los grandes canales de noticias del mundo interrumpieron su programación regular para dar cobertura a la noticia. La incertidumbre inicial, debido a la falta de confirmación oficial, rápidamente dio paso a un análisis frenético. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las preguntas se disparaban con la misma velocidad que la noticia misma se difundía. El impacto en las bolsas de valores mundiales fue inmediato. Los mercados financieros, sensibles a cualquier cambio político significativo, reaccionaron con nerviosismo. El precio del petróleo, un bien crucial para la economía mundial y estrechamente vinculado a Venezuela, experimentó fluctuaciones significativas. Los analistas económicos se apresuraron a emitir sus pronósticos, algunos temiendo un caos político mayor, otros apostando por una posible estabilización tras el cambio de liderazgo. Más allá de la economía, la noticia del fallecimiento de Maduro resonó con fuerza en la política internacional. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y otras naciones se encontraban en un punto de inflexión. Países aliados y adversarios se vieron obligados a reaccionar ante esta situación, especulando sobre las posibles consecuencias geopolíticas. La incertidumbre era palpable, y la reacción de los diferentes países variaba considerablemente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de información, desinformación y especulación. Millones de usuarios compartieron sus opiniones, algunos celebrando la noticia, otros expresando su preocupación, y muchos más, simplemente, intentando entender lo que estaba sucediendo. El debate global se desató sin filtro, llevando a un debate político sin precedentes. En resumen, la noticia de la muerte de Nicolás Maduro no fue simplemente un evento local, fue un acontecimiento global que impactó la economía, la política internacional y la conversación global. Su fallecimiento provocó una reacción en cadena que trascendió fronteras, dejando al mundo en un estado de incertidumbre y especulación mientras el silencio oficial desde Caracas alimentaba el misterio. El silencio, eso fue lo que más impactó en las primeras horas, tras la noticia de la muerte de Nicolás Maduro. No el silencio de las calles de Caracas, aunque también fue profundo y ominoso, sino el silencio oficial, un silencio ensordecedor, un vacío informativo que resonaba más fuerte que cualquier confirmación o negación. La televisión estatal, normalmente un torrente de propaganda chavista, mostraba imágenes repetitivas de Maduro, un retrato congelado en el tiempo, rodeado de flores y banderas a media asta. Los presentadores, con voz grave y monótona, repetían las mismas frases lacónicas: el presidente ha partido, la nación está de luto. No había explicaciones, no había detalles, solo un vacío que se extendía como una sombra. En un mundo saturado de información instantánea, donde cada evento es analizado al instante, este silencio sepulcral fue en sí mismo una declaración que generaba más preguntas que respuestas, que alimenta la desconfianza y la sospecha. ¿Por qué la ausencia total de un comunicado oficial, un pronunciamiento del gobierno, de los militares, de cualquier figura clave del chavismo? La falta de una confirmación médica oficial, la ausencia de imágenes del cuerpo, la imposibilidad de verificar la información de manera independiente, todo contribuía a sembrar la desconfianza. En la era de las redes sociales y la instantaneidad de la información, la falta de evidencia visual contrastaba radicalmente con la magnitud de la noticia. Las calles de Caracas, normalmente llenas de ruido y actividad, se sumieron en una especie de silencio irreal. Miles de personas se congregaron en plazas públicas, pero no había organización, no había dirección oficial, solo un mar de velas y de rostros llenos de incredulidad y dolor. La falta de guía oficial solo intensificó la ansiedad y las dudas. El hermetismo del gobierno, lejos de calmar la situación,
la exacerbó. El silencio se convirtió en un terreno fértil para la especulación, para las teorías conspirativas. ¿Se ocultaba algo? ¿Era un golpe de Estado encubierto? ¿Maduro seguía vivo pero en situación delicada? Las primeras horas tras la noticia no fueron solo de luto, fueron horas de incertidumbre, de desconfianza, de creciente tensión. El silencio del gobierno, la falta de información oficial, generó un vacío que fue rápidamente llenado por los rumores, las especulaciones y las sospechas. Y así, el silencio de Miraflores se convirtió en el principal protagonista de la historia. En medio del caos informativo que siguió a la noticia de la muerte de Nicolás Maduro, algo aún más desconcertante comenzó a circular: videos de noticieros que parecían confirmar la muerte del presidente, pero que poseían una inquietante similitud. No se trataba de simples coincidencias. Estos clips, difundidos principalmente a través de TikTok y X, antes Twitter, mostraban a presentadores con un guión idéntico, una entonación similar y un lenguaje casi clónico. Era como si se hubiera copiado y pegado el mismo anuncio en diferentes canales de noticias. La repetición mecánica de las frases, la falta de improvisación, la ausencia de matices en la presentación, todo apuntaba a una manipulación premeditada. Era como si se estuviera ejecutando un guión preestablecido, un libreto cuidadosamente diseñado para comunicar la noticia, sin espacio para la espontaneidad ni la variación. ¿Era una campaña de desinformación masiva? ¿O una prueba, un ensayo para calibrar la reacción de la población? Muchos usuarios de las redes sociales, al principio, tomaron estos videos como evidencia real de la muerte de Maduro. La velocidad con la que se propagó la información, la aparente legitimidad de los noticieros y la credibilidad que aún mantienen algunos medios de comunicación, contribuyó a que la manipulación fuera eficaz. La confusión reinaba. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, las sospechas fueron creciendo. Expertos en análisis de video y medios digitales empezaron a detectar anomalías, inconsistencias y similitudes sospechosas entre las diferentes transmisiones. Algunas de estas supuestas emisiones noticiosas mostraban errores técnicos que no encajaban con un noticiero profesional. La hipótesis de la manipulación mediática cobraba fuerza. La pregunta era, ¿quién estaba detrás de ella? ¿El mismo gobierno, utilizando una estrategia de control de la información? ¿Un grupo opositor tratando de manipular la narrativa? ¿O una fuerza externa, con intereses ocultos? El misterio de las transmisiones clonadas no solo exponía la vulnerabilidad de la información en la era digital, sino también la capacidad de manipular la opinión pública a través de técnicas sofisticadas. La línea entre la realidad y la ficción se había vuelto borrosa, dejando a la audiencia en un estado de confusión e incertidumbre. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿cuántas otras noticias, aparentemente reales, podrían estar siendo manipuladas de la misma forma? La muerte de Nicolás Maduro desató una avalancha de teorías conspirativas, algunas descabelladas, otras inquietantemente plausibles. El vacío de información oficial, alimentado por el silencio de Miraflores, se convirtió en un caldo de cultivo para especulaciones que iban desde un complot interno hasta la intervención de potencias extranjeras. El misterio rodeaba cada detalle, cada rumor, cada sombra. Una de las teorías más extendidas apuntaba a un complot interno. Muchos susurraban sobre la posibilidad de una traición dentro del círculo íntimo de Maduro. Generales, colaboradores cercanos, incluso miembros de su propia familia, habrían visto en su desaparición una oportunidad para ascender en el poder, o simplemente para salvarse de las sanciones internacionales. El ansia por el poder, el miedo a represalias, la tentación de la recompensa millonaria ofrecida por Estados Unidos, todo era posible. Otra teoría, aún más audaz, involucraba la intervención de potencias extranjeras. Algunos apuntaban a Estados Unidos, viendo en la eliminación de Maduro una forma de desestabilizar al chavismo y asegurar el acceso al petróleo venezolano. Otros señalaban a Rusia o China, países aliados de Maduro, que podrían haber visto en su muerte una forma de renegociar su influencia regional. El juego de poder global se presentaba como un escenario plausible. Luego estaban las hipótesis más extremas, desde un envenenamiento cuidadosamente planeado hasta un atentado dirigido con precisión quirúrgica. El silencio oficial impedía desmentir estas teorías,
lo que alimenta aún más la especulación. Se mencionaban nombres de figuras poderosas, movimientos militares sospechosos, filtraciones anónimas, todas alimentando la incertidumbre. Incluso se llegó a hablar de un montaje, de una operación de control de daños. La idea de que Maduro pudiera estar vivo, pero oculto, se fue extendiendo como la pólvora, alimentada por la falta de evidencia tangible. Algunos aseguraban que el gobierno estaba utilizando su muerte como una herramienta para consolidar el poder, o como un ensayo para medir la reacción popular ante un cambio de régimen. La realidad es que, en la ausencia de información oficial, creíble, cada teoría cobró vida, alimentando un ciclo de especulación que dividió al país y al mundo. Asesinato, engaño o una combinación de ambos. La verdad, al menos por el momento, permanecía oculta, envuelta en el misterio que rodeaba la muerte del controvertido presidente. Mientras Caracas se sumía en un silencio inquietante, a cientos de kilómetros de distancia, en la frontera con Colombia, una nueva corriente de información comenzaba a circular. No provenía de canales oficiales, ni de medios de comunicación tradicionales, eran filtraciones, rumores, audios grabados a escondidas, compartidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. La frontera, porosa y siempre activa, se convertía en un conducto de información alternativa. Los audios, de dudosa procedencia pero con un tono de urgencia y desesperación, relataban versiones distintas a la narrativa oficial. Hablaban de aviones militares despegando en plena noche desde bases aéreas venezolanas, transportando a un pasajero gravemente herido. Aunque la información era fragmentaria, muchos lo asociaban con Nicolás Maduro, trasladándolo a Cuba para recibir atención médica urgente. Estas filtraciones, aunque difíciles de verificar, sumaban una nueva capa de misterio a la ya confusa situación. Si Maduro estaba realmente herido de gravedad y trasladado a Cuba, ¿por qué el gobierno mantenía el silencio? ¿Por qué no se daba ninguna explicación oficial? La falta de transparencia abría la puerta a miles de nuevas hipótesis. La información filtrada desde la frontera planteaba una cuestión crucial. ¿Qué estaba pasando realmente más allá del silencio oficial? ¿Se estaba ocultando la verdadera causa de la muerte de Maduro? ¿O incluso, se estaba encubriendo que el presidente todavía estaba vivo? Las preguntas se multiplicaban mientras la información, extraoficial y fragmentaria, se mezclaba con la incertidumbre general. Algunos analistas sugirieron que la frontera se había convertido en un espacio donde la verdad se filtraba, mientras el gobierno intentaba controlar el flujo de información a través de medios oficiales. La información desde Colombia, aunque sin confirmación oficial, tenía el poder de sembrar la duda y cuestionar la versión oficial, creando un panorama aún más complejo e incierto. El misterio de la frontera con Colombia no solo agregaba otro elemento a la incertidumbre, sino que también exponía la fragilidad del control gubernamental sobre la narrativa, aún en el entorno aparentemente controlado del chavismo. La información, en todas sus formas, ya sea oficial o no, se convertía en un arma de doble filo en la batalla por la verdad. La mañana siguiente a la noticia, un nuevo elemento se sumó al enigma: imágenes granuladas, de baja resolución, pero impactantes, filtradas a través de un canal digital desconocido, mostraban un hospital militar en la madrugada. No eran imágenes nítidas, estaban borrosas, con una calidad propia de una cámara de seguridad de baja resolución, pero mostraban actividad inusual. Se veían médicos corriendo, personal militar custodiando puertas, y un vehículo blindado entrando a toda velocidad al interior del hospital. La oscuridad de la noche y la mala calidad de la imagen dificultaban la identificación precisa de las personas involucradas. Sin embargo, la secuencia de eventos sugería una operación de gran importancia, sigilosa y urgente. Quienes difundieron las imágenes aseguraban que éstas mostraban un traslado de suma importancia, posiblemente relacionado con el presidente Maduro. Aunque la evidencia visual era tenue, la especulación explotó. Si la información era cierta, ¿por qué se mantenía el silencio oficial? ¿Qué se estaba escondiendo tras esa actividad nocturna en un hospital militar? La ambigüedad de las imágenes reforzaba la incertidumbre. La baja calidad de las mismas permitía múltiples interpretaciones. ¿Era una operación para tratar una enfermedad grave? ¿Se trataba del traslado del cuerpo? ¿O simplemente una maniobra de distracción
una forma de sembrar más confusión. El misterio se profundizaba. El hecho de que las autoridades no emitieran ningún comunicado, no intentaran desmentir o aclarar el origen de las imágenes, solo contribuyó a intensificar las sospechas. El silencio oficial, en este caso, no solo generaba dudas, sino que también convertía las imágenes borrosas en evidencia irrefutable para quienes ya no confiaban en la narrativa oficial. Estas imágenes clandestinas, aunque de calidad deficiente, se convirtieron en una pieza clave del enigma. Su ambigüedad, lejos de aclarar la situación, la oscureció aún más. La interpretación de la evidencia visual se volvió fundamental, y cada espectador, cada analista, cada ciudadano, tenía su propia versión de los hechos, alimentando el debate y la incertidumbre. A estas alturas, la pregunta que retumbaba en cada rincón de Venezuela, y en el mundo entero, era simple pero desgarradora. ¿Estaba Nicolás Maduro realmente muerto, o era todo una elaborada farsa? La falta de información oficial, el silencio sepulcral del gobierno, las transmisiones de noticias, aparentemente clonadas, los rumores de la frontera con Colombia, todo contribuía a una atmósfera de incertidumbre opresiva. La duda, la incertidumbre, se convertía en el motor principal de la narrativa. Para muchos, la ausencia de una confirmación médica oficial, la falta de imágenes del cuerpo, el hermetismo total en torno a su supuesto fallecimiento, eran pruebas irrefutables de una manipulación. ¿Por qué ocultar algo tan importante? La pregunta resonaba con más fuerza que cualquier rumor. Otros, en cambio, se aferraban a la idea de que Maduro estaba realmente muerto. El impacto de la noticia, la reacción global, las muestras de dolor y euforia en las calles, parecía confirmar su fallecimiento. Pero, ¿cómo explicar entonces el silencio, la falta de transparencia, las inconsistencias en la información? La incertidumbre no era una simple cuestión de falta de información, se había convertido en un elemento clave de la narrativa. La duda, alimentada por la ambigüedad de la información y la falta de transparencia, era lo que mantenía la atención global, lo que alimentaba el debate, lo que empujaba la historia hacia nuevas revelaciones. En medio del caos, la incertidumbre funcionaba como un poderoso catalizador, impulsaba la búsqueda de respuestas, fomentaba la investigación, alimentaba la especulación. Era la incertidumbre la que mantenía a millones de personas pendientes de cada nueva noticia, de cada rumor, de cada filtración. La duda se convertía en el principal actor de la historia. 10 horas después del anuncio inicial, un comunicado inesperado sacudió a la nación. No fue una transmisión en vivo, ni una rueda de prensa. Fue un comunicado escrito, sin imágenes, sin rostros, solo un texto lacónico firmado por figuras cercanas al poder. El comunicado hablaba de una delicada situación de salud, evitando mencionar la palabra muerte. La reacción fue inmediata y contundente: shock, incredulidad, confusión. El comunicado, lejos de aclarar la situación, la empeoró. Una retractación, una estrategia para ganar tiempo, un intento de controlar la narrativa. Las interpretaciones se multiplicaron, cada una más desconcertante que la anterior. Los medios internacionales, que horas antes habían confirmado categóricamente el fallecimiento de Maduro, ahora se veían obligados a matizar sus informaciones. Se hablaba de informaciones no verificadas, de errores de transmisión, pero nadie explicaba el origen de los videos, los audios, los reportes que parecían tan reales. La confusión se apoderaba de la opinión pública. El comunicado no solo fue una pieza clave de desinformación, sino que también expuso la fragilidad de la narrativa oficial, la falta de transparencia, la ambigüedad del lenguaje, la ausencia de pruebas concretas, alimentaron las sospechas y las teorías conspirativas. El silencio inicial, de alguna manera, había sido más efectivo que este intento de aclaración tardía y confusa. Para muchos analistas, el comunicado fue un intento desesperado de controlar el daño, de contener las reacciones populares ante un hecho que ya había trascendido las fronteras de Venezuela. Otros lo interpretaron como una maniobra para medir la reacción del pueblo, un ensayo antes de un anuncio definitivo, mucho más grave. En conclusión, el comunicado inesperado, en lugar de aclarar la situación, sembró aún más confusión y desinformación. El análisis del comunicado revela una estrategia de control informativo fallida,
que solo contribuyó a alimentar la incertidumbre y a fortalecer las teorías conspirativas. El impacto del comunicado fue, paradójicamente, el aumento de la desconfianza hacia el gobierno y sus versiones oficiales. La muerte de Nicolás Maduro, confirmada y luego desmentida, dejó un vacío de poder palpable. El silencio oficial, lejos de disipar las dudas, las amplificó. ¿Quién controlaría ahora Venezuela? La pregunta era crucial, y la respuesta incierta. La ausencia del líder carismático, aunque controvertido, dejó un enorme vacío político, generando una tensión inmensa. Dentro del chavismo, varios nombres comenzaron a circular como posibles sucesores. Delciades Rodríguez, figura clave del gobierno, era un candidato lógico por su experiencia y cercanía al poder, pero su ascenso no estaba garantizado. La lucha por el poder dentro del partido era feroz y no estaba clara la lealtad de todos los miembros. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, también representaba una figura poderosa con ambiciones de liderazgo. Sin embargo, su imagen era aún más polarizante que la de Maduro, generando tanto apoyo como rechazo radical. Su posible ascenso podría desatar una reacción aún más violenta. Más allá del chavismo, la situación era aún más incierta. La oposición, dividida y fragmentada, no presentaba un liderazgo unificado, capaz de asumir el poder en caso de un colapso del régimen. La falta de una alternativa política sólida, unida a la incertidumbre sobre el futuro, amenazaba con generar una inestabilidad política sin precedentes. La posibilidad de una guerra civil, o al menos de una escalada de violencia significativa, era una amenaza real. Las Fuerzas Armadas, pilar fundamental del régimen chavista, tenían un papel crucial en este vacío de poder. Su lealtad, en gran medida desconocida, se convertiría en un elemento decisivo en los días, semanas y meses siguientes. En conclusión, el vacío de poder tras la muerte de Maduro no era solo un vacío político, era un vacío de certeza. El análisis de los posibles sucesores revela un panorama complejo y lleno de peligros. La lucha por el poder, la falta de liderazgo unificado en la oposición y la incertidumbre sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas pintaban un futuro incierto e inestable para Venezuela, donde la sombra de una posible guerra civil se cernía sobre el país. Nicolás Maduro, un hombre que durante más de una década estuvo íntimamente ligado al destino de Venezuela, ya no estaba. Su muerte confirmada y luego puesta en duda dejó un legado complejo y contradictorio, tan enigmático como la propia manera en que terminó su mandato. Su figura, profundamente polarizante, genera opiniones encontradas que dificultan cualquier análisis objetivo. Para sus seguidores, Maduro era un líder que resistió las sanciones internacionales, las presiones de Estados Unidos y los intentos de golpe de Estado. Lo veían como un defensor de la revolución bolivariana, un heredero del legado de Hugo Chávez. Su muerte es sentida como una pérdida irreparable, un golpe a la estabilidad del país. Para sus detractores, Maduro fue un dictador que sumió a Venezuela en una profunda crisis económica y social. Lo acusan de corrupción, autoritarismo, violaciones de los derechos humanos y la destrucción de la democracia. Su muerte, para ellos, representa la posibilidad de un cambio, de un nuevo comienzo para el país. Más allá de las ideologías, el legado de Maduro es innegable: una economía devastada, una hiperinflación galopante, una migración masiva sin precedentes, una profunda crisis humanitaria. Estas son realidades que marcaron el fin de su gobierno, independiente de la forma en que éste haya concluido. La incertidumbre que rodea su muerte, la falta de transparencia, las teorías conspirativas, solo agrandan la complejidad de su figura y su impacto en Venezuela. Su muerte no es el fin de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el futuro del país pende de un hilo, incierto e impredecible. El misterio que envuelve la muerte de Maduro ha dejado un legado que trasciende su persona. Es un legado de incertidumbre, de desconfianza en las instituciones y de la profunda fragilidad del sistema político venezolano. El futuro del país permanece abierto, sujeto a las fuerzas políticas que luchen por el control, moldeando